primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue nada fácil. Ahora arranca su segundo año y las cosas también se ven bastante complicadas, tanto dentro de México como allá afuera. Entre otras cosas, en 2026 se llevará a cabo una revisión del TEMEC. Blanca, ¿cómo ves los retos que enfrenta Claudia Sheinbaum después de un año muy complicado? ¿Qué retos ves para su segundo año? Sí, efectivamente, casi ni tiempo para respirar, porque fue efectivamente un año muy complejo, lleno además de muchos eventos que podías haber imaginado que iba a ser difícil una segunda presidencia de Trump, pero realmente el nivel de complicado que ha sido administrar las presiones, las amenazas continuas, los cambios, la combinación entre grandes elogios de gran presidenta Sheinbaum y por otro lado ahí te va la amenaza de que otra vez te vamos a poner aranceles o te nombramos a tus cárteles como organizaciones terroristas, demás cuestiones. Creo que enfrenta un montonal de retos la presidenta, pero yo los categorizaría en dos grandes grupos, los externos fundamentalmente y los internos. Creo que se imbrican, hay vínculos entre ambos, pero más o menos así los pondría. La primera y más importante es la que tú mencionaste, diría yo, es la revisión, diagonal renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Como sabe nuestro auditorio y sabemos, es una pieza fundamental de la arquitectura económica de México. Digamos, regula el comercio con el país con el que tenemos la mayor cantidad de comercio, 80% de nuestro comercio, nuestras exportaciones son con los Estados Unidos y un poquito menos de las importaciones. Y realmente, pues, que esa pieza se vulnera al conjunto de la economía mexicana, no solamente al sector exportador, porque es el ancla de la economía mexicana, es lo que le da certidumbre y vuelve atractiva y ha hecho atractiva a la economía mexicana para muchos otros inversionistas de otras partes del mundo que quieren estar cerca de los Estados Unidos y aprovechar ese tratado que le ofrece a México básicamente mejores condiciones para acceder al mercado norteamericano. El segundo tiene que ver con seguir administrando las presiones y las amenazas de Donald Trump, que son muchas veces cosas muy difíciles de prever en qué momento se van a producir exactamente, sobre qué tema y cómo las va a estar vinculando lo de seguridad con lo de comercio, con lo de migración y demás. Por el lado interno, ¿sí?, veo, digamos, tres grandes temas. En la parte, hay muchos, insisto, pero yo, si lo tuviera que resumir, el asunto de la corrupción y muy especialmente al interior del gobierno y del gobierno tanto de Claudia Sheinbaum como de la anterior administración y muy especialmente los vínculos entre la clase política morenista, los miembros que tuvieron altos cargos durante el sexenio pasado y el crimen organizado, que se han pues develado, se han hecho públicos, pues al menos una parte de esas vinculaciones, tanto con los golpes muy duros del gobierno en contra de las actividades ilícitas de miembros de la Marina mexicana, como también en contra del que fuera secretario de Seguridad de Adán López, el exgobernador de Tabasco y actual todavía líder del Senado. Perdón, ya no es líder del Senado, ¿eh? O sea, no sé. Según yo sí, ¿no? Sí, es líder del Senado. Sí, es líder del Senado. Bueno, digo, hasta este momento. En cualquier momento, hasta este momento, hoy en la noche, lunes 22 de septiembre. Muy bien. Formalmente sigue siendo. Formalmente. Lo que pasa es que es un zombie, es un muerto viviente. Pero, en fin, el segundo tema que yo creo que debe de estar pues muy presente en la cabeza de la presidenta Sheinbaum y que desde luego yo veo como uno de los mayores retos que enfrentará este segundo año de gobierno, tiene que ver con el mando, su mando dentro de la Cuarta Transformación, dentro del grupo de Morena, dentro del grupo de personas que han estado vinculadas al movimiento, que han estado vinculadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de todo eso, la reforma electoral, que ya es una reforma que tendrá el sello de Claudia Sheinbaum y que va a marcar mucho de su presidencia, me parece, y de lo que nos deje como régimen político hacia adelante. Ana, ¿qué retos ves? ¿Cuáles destacarías?
Coincido con los retos que destaca Blanca y yo creo que hacia afuera son muy claros, digamos, lo que está pasando. Hacia adentro a veces me parece que no son tan claros, porque hay un montón de esos retos que no están a la vista de todos, digamos, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con lo que señalabas de corrupción y los liderazgos de Morena. O sea, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum para poner un manotazo en la mesa y decir ya basta? Y estas son las nuevas reglas del juego. Para eso se necesita mucha política y muchos hilos y tableros del control, digamos. O sea, Claudia necesita de la Fiscalía, Claudia necesita del SAT para hacer esto, Claudia necesita de la UIF, Claudia necesita de toda la estrategia que está desplegando en materia de seguridad, porque esos son tradicionalmente los hilos de control de los que tiene un ejecutivo, y miren qué bien los usa Trump. O sea, porque todo el mundo está para atrás, porque las fiscalías, porque realmente sabes usar cuáles son tus instrumentos y con cuáles te vas a hacer cargo. Y yo creo que por hoy, la estrategia de seguridad, de crimen organizado y el equilibrio social, digamos, está íntimamente relacionado con su liderazgo dentro de Morena y con la capacidad de la nueva clase política de generar orden, digamos, y de no ser este desastre de lo que estábamos viendo con el huachicol fiscal. A mí creo que, o sea, si yo pudiera dividir este sexenio en dos, creo que va a ser el huachicol fiscal con todas las consecuencias que tiene esto y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Creo que ahí van a estar los dos grandes desafíos de su administración. Pero antes de darte la palabra, nada más, usaste la palabra manotazo. Creo que su estilo es no dar manotazos. Estoy de acuerdo. Exacto. Que un reto fundamental es tomar control de la 4T, del movimiento, o sea, para etcétera. mí manotazo es la orden de aprehensión contra Esos son o sea, actos de poder, digamos. Actos de poder sin miedo. Claro. Creo que ha hecho algo de eso con algo de discreción y cautela. Y creo que su estilo, y creo que en la coyuntura es un estilo correcto. Sí, estoy de acuerdo. Pero en ese sentido, Javier, yo creo que es la gran incógnita es si esa estrategia de ir construyendo con mucha suavidad un liderazgo político como presidenta de la República puede subsistir ante la gravedad de los escándalos que tiene enfrente. Se puede seguir, digamos, capoteando con esa ligereza lo que tiene enfrente cuando el negocio del huachicol fiscal, la corrupción que implica, la imbricación de su propio partido con el crimen organizado es tal que me parece muy difícil que la estrategia del primer año pueda continuarse. Yo creo que ¿puedo contestar eso? Esa puede ser una de las preguntas. Esa estrategia política interna del arranque, del despegue de su gobierno, ¿es sostenible? Yo creo que no. O sea, yo creo que tiene un escándalo de corrupción que posiblemente, o hay sospechas, que involucre a muchas cabezas. Y yo creo que ella tiene la Fiscalía, y tiene los instrumentos de inteligencia, y tiene a la UIF, y tiene al CISEN, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de someter a la clase política, digamos. Una de ellas es amenazarlos. O sea, en el viejo orden priista, la amenaza de castigo disciplinaba a todos. Todos tenían escándalos de corrupción y tú usabas la Fiscalía para mantenerlos. Entonces, inclusive en el mejor de los casos, pues posiblemente en el peor, no se vaya contra Adán Augusto, pero a Adán Augusto le obedece. Que esa es la posibilidad de mandar. ¿Cómo vas a mandar sobre un montón de gente que tú no la pusiste ni tampoco te debe el puesto? Una de esas es a través de este escándalo. Que es, digamos, una renegociación de un pacto de impunidad. Es decir, no te persigo. No necesariamente. Bueno, lo que tú nos estás planteando es eso. Se puede renegociar un pacto en términos de impunidad. No vamos contra ti, líder virtual de Morena en el Senado, pero te sometes. Eso es un pacto de impunidad. Bueno. Esa es la segunda opción. Esa es la segunda opción. La estrategia que tú nos estás diciendo aquí como probable. Yo estoy diciendo que esa es una estrategia posible. O sea, no estoy diciendo que esa es una estrategia posible. Y esa es una estrategia que forma parte de una estrategia, creo yo, ¿sí?,
más general que yo realmente no calificaría ni como suave ni como liviana. Me parece que es una estrategia, la verdad, bastante inteligente, dados los limitadísimos márgenes de maniobra que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Tomemos el caso de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador, tabasqueño, muy cercano al expresidente, que, como bien mencionó en algún programa anterior Ana Laura, representa lo que debe de ser muy común a lo largo y ancho del país, y es políticos morenistas, como en su momento los hubo de otros partidos, vinculados abiertamente y solapando al crimen organizado. Y por último tiene a Trump exigiéndole las cabezas de la clase política como parte de la condición para tener buena relación con él. No está fácil tener al mismo tiempo a Andrés Manuel López Obrador, a Trump y a una parte importante de la clase política que hoy tiene el control territorial del país, o el medio control que haya. ¿Sí? ¿Cómo lidias con eso? Me parece que llamarlo liviano a mí no me ayuda a entenderlo, ¿sí? Porque para mí dadas esas restricciones, me parece que Claudia Sheinbaum ha logrado pues algo que parecía muy difícil de conseguir cuando yo lo pensaba, y aquí lo hemos discutido varias veces. ¿Cómo lidias con el asunto de Adán Augusto? Vas a quedar mal en alguno de estos frentes. Volverlo un zombie es una opción. Resulta que fue una opción que le permite, en primer lugar, ¿qué? Asegurar gobernabilidad, que es la condición de posibilidad de que luego podamos ponerle algún otro objetivo al gobierno, que sea bueno, malo, regular, justo, injusto. Pero si es todo un desgarriate, ¿sí?, es muy difícil de que eso sea justo, injusto, bueno, malo. Yo simplemente creo que sí hay una estrategia. Por otro lado, y conectado directamente con el asunto de estrategia, me parece que Ana nos invita a pensar en el tablero de control. ¿Cuáles son los instrumentos que Claudia Sheinbaum, y apela a nuestra condición, digamos, de analistas políticos? ¿Cuáles son los elementos, como en un coche? ¿Qué tengo? El acelerador, el freno. Sí, estaría bonito que yo pudiera volar con mi coche, pero mi coche no tiene alas. Tiene freno, tiene acelerador. ¿Qué tiene Claudia Sheinbaum para poder enfrentar los retos que enfrenta? Coincido. Perdón, Chucho, tenemos que ir a una pausa y ahorita regreso contigo exactamente sobre esto. Perdón que haga esto tan bruscamente, pero tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de los retos que enfrenta Claudia Sheinbaum ahora en su segundo año de gobierno. Que es aquí que continúa la hora de opinar. Ya estamos de regreso y seguimos hablando de los retos que enfrenta Claudia Sheinbaum en su segundo año de gobierno. Chucho, perdón, te interrumpí de manera muy brusca. Me encantaría que no solamente contestaras lo que se ha dicho aquí, pero también que nos explicaras cuando dices que ya no es sostenible y que, bueno, que tal vez ya no es sostenible. Descríbeme un cambio que según tú sería un cambio de estrategia que sientas que es viable y que para ti representaría... No sé si es un manotazo la manera de describirlo. Yo creo que el punto que decía Blanca sobre la falta de alternativas de un tablero con pocas palancas de poder, a mí me parece que no retrata bien la condición de la presidencia mexicana hoy. Claudia Sheinbaum es una presidenta con un enorme poder, que tiene una gran popularidad, que ganó la mayor cantidad de votos que ha recibido nadie en la historia de México, que tiene muchísimas herramientas de poder, tiene un estilo que ha sido, no lo califico de liviano, ha sido un estilo no confrontativo. Ha optado frente a sus retos internos y externos por la no confrontación. Y yo creo que en el primer año rinde buenas cuentas en esos términos, que no se ha confrontado con Donald Trump y ha logrado buenos acuerdos para México, ha logrado capotear la relación bilateral, creo que con buen éxito, y ha
pues decidido no confrontar la herencia podrida de Andrés Manuel López Obrador y las imposiciones que le dejó en puestos claves de la estructura política. ¿Es eso sostenible? A mí me parece que no. Creo que tiene enormes costos internos y tiene consecuencias internacionales el que siga teniendo, así sea a un zombie cuestionado por sus vínculos con el crimen organizado como líder de su partido en el Senado de la República. Yo creo que sí hay una necesidad de asumir la exigencia confrontativa de su puesto. No me parece que pueda seguir navegando en donde simplemente está administrando el legado del fundador. Yo creo que sí hay una necesidad de encontrar a partir del segundo año una presidencia que confronte ese legado que en muchos aspectos una pregunta, es un ¿el huachicol legado no te parece podrido. confrontativo? ¿Lo que está haciendo el huachicol no te parece confrontativo? Me parece que es una señal positiva. Es una Yo bomba. creo que es una señal Es una muy positiva que al mismo tiempo está tratando de controlar todas las piezas para que no lleve las consecuencias a donde debe llevar, que tiene que ver con el exsecretario de la Marina y con su jefe. Vamos a ver, Pareciera que es un tema de qué entiende cada quien por confrontación, Exactamente. porque yo creo que lo ocurrido no solamente puntualmente en el tema de Huachicol, sino en la estrategia contra el crimen organizado, es muy confrontacional, pero es un tipo de confrontación que no es un manotazo en la mesa, no metió al bote a alguien, no dio un gran discurso en el Zócalo donde rompe con no sé quién, ¿me entiendes? Entonces creo que estamos en una discusión de qué es y qué no es confrontacional, qué tan confrontacional tiene que ser para rendir los resultados que ella quiere. La otra cosa que creo es que muchos de los pleitos no son visibles. O sea, que algo de lo que nos está pasando, Pero- que no tenemos visibilidad de lo que Tú abajo... quieres se visibilidad, está- por ejemplo. Sí. Entonces, Yo- tu definición de A ver, confrontación exige de visibilidad. lo que puedo hablar es de lo que veo. Claro. No de Claro. lo que intuyo, ni de lo especulo, No, pero ni sabemos de lo que hay que una le parte que no estamos platicaron viendo. a alguien. Pero no estamos Bueno, viendo una parte muy importante de los pleitos de Morena. Pero tu definición de confrontación es que tiene, dado que estamos hablando de la política, tiene que ser lo suficientemente público. ¿no? Me parece que hay dentro de Morena vínculos de complicidad con el crimen organizado que sí se tienen que confrontar y que la presidenta de la República ha estado negando esas redes de complicidad de su propio partido. Tarde o temprano me parece que deberá hacerlo. A ver, a mí me parece que yo creo que pone sobre la mesa un asunto que es muy importante y es el asunto de la estrategia. Dicho esto, a mí me parece que en este caso es más importante cuál es el objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que tenemos múltiples indicios de que en materia de seguridad, claramente, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí está haciendo las cosas distinto, muy distinto, de lo que lo había hecho el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo mencionó Javier, pero lo han mencionado muchos otros. Y tenemos abundantes ejemplos de que fue sustituida, digamos, la estrategia de seguridad en la parte de la política gubernamental relacionada con seguridad. Eso podemos decir. Bien mencionaba Ana también. Se lanzó en el huachicol fiscal contra una institución centralísima del Estado mexicano. La Armada de México, la Marina, una de las dos ramas, digamos, de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué presidente antes, cuál presidente, se había lanzado, aunque sea así, de manera no tan confrontacional como tú crees sería ideal que lo hiciera? Ahora pasemos más a su estilo personal, porque me parece que lo que siento que tú reclamas, corrígeme, ¿sí?, es que no tenga una actitud más directa de romper con su antecesor o romper con ciertas prácticas. Para mí es más importante el que logre la cosa a el cómo, porque a veces el cómo, el modito, como decimos aquí en México, ¿verdad?, puede ser o algo que ayude o algo que entorpezca en tu objetivo. Y mi impresión es que juzgamos a Claudia Sheinbaum, y lo he sentido, la verdad, en general, nuestra evaluación, nuestra apreciación de Claudia Sheinbaum está muy modelada por lo que traemos inscrito como la forma en que tradicionalmente se ha ejercido el liderazgo político en México. Y un liderazgo fuerte
significa ciertas cosas. Resulta que además ese liderazgo, por razones históricas, ha estado siempre en manos de hombres. No sabemos qué sea, apenas estamos viendo una mujer con ese tipo de liderazgo. En otras partes del mundo hemos visto que muchas de las líderes mujeres, centralmente Margaret Thatcher y Angela Merkel, eran indistinguibles de un macho, eran indistinguibles de un hombre en su estilo. Claudia no parece, como la de Nueva Zelanda, digamos, una que quepa muy bien en ese esquema, y simplemente lo pongo sobre la mesa porque me pregunto si no hay una parte que estamos esperando de ella, un estilo que es al que estamos acostumbrados, pero ella en realidad tiene otro estilo y por otro lado, pues sí está dando ciertos resultados. Chucho, digo, por eso mi comentario de manotazo, porque sentía que es un estilo histórico tradicional del manotazo, ¿no? Tienes razón, no es un buen adjetivo, pero Chucho, lo que puede ser es un acto firme, un límite. Yo creo que es muy pertinente lo que dice Blanca. Habrá que ver cuáles son los resultados, los efectos de esa estrategia. Estamos en el primero de 6 años que tenemos por delante. Habrá que verlo. Sí creo que hay un estilo que se está construyendo, que es nuevo, que tiene en este momento un registro, a mi juicio, de claroscuros interesantes, y habrá que ver, ¿no? No creo que podamos sellar las cosas. No. Ahí lo dejamos en el habrá que ver, porque creo que lo seguiremos viendo todos los lunes. Claro que sí. Pero se nos terminó el tiempo. Hasta aquí la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana cuando continúe la hora de opinar. Buenas noches.